Aprender, hablar, conversar es una bendición para mi vida, así que yo estoy muy agradecida al Señor por él y yo voy a orar para entregarle este tiempo. Oramos. Querido Dios, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de encontrarnos delante de tu presencia para poder invertir nuestro tiempo en estudiar tu palabra. Señor, queremos escucharte. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que sea tu voz a través de tu siervo hablando a cada una de nuestras vidas, a cada una de nuestras necesidades. Gracias por Eric, Señor, gracias por su corazón, gracias, Señor, por su tiempo, Señor, de estudio para poder compartir con nosotros en esta noche un tema tan lindo, Señor, acerca de la gracia. Señor, úsale con poder. Permite que pueda ser un instrumento, un canal de bendición en tus manos. Señor, que pueda bendecir a las hermanas en esta noche, igual que bendice la vida mía y la vida de los chicos también. Gracias, Dios, por este momento. Bendícelo, úsale, Señor, y que sea un instrumento útil en tus manos. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanas, buenas noches para todos. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Es la primera vez que yo tengo el privilegio de compartir con ustedes, así, en medio de este espacio. Estoy muy contento, muy agradecido del Señor, ¿verdad? Porque hemos mantenido el contacto durante todo este tiempo y el Señor ha bendecido nuestra vida a través de la palabra del Señor. Así que les saluda a todas y quizás si hay algún todo por ahí también lo saludo en el nombre del Señor. Y le invito a tratar este tema, un tema hermoso. Yo le agradezco al Señor la oportunidad de que me den a compartir temas como este, porque uno es el más bendecido. O sea, tan pronto uno la palabra del Señor, no solamente está pensando en cómo uno puede bendecir a las personas que le van a escuchar, sino que también mientras uno lo va haciendo, Dios también va bendiciendo nuestras vidas. Y sí, hablar de la gracia del Señor es una bendición y es un privilegio que el Señor nos da cada día de nuestra vida. Así que yo voy a pedirle a Kilsi que me permita compartir la pantalla, por favor, Cris, si es posible. María, ayúdame aquí, por favor. A ver, yo creo que... ¿Ya puedes? A ver, entonces, ¿verdad? Ok. Voy a compartir utilizando este PowerPoint para que podamos guiarnos más fácilmente acerca de este tema que vamos a compartir. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Y como yo sé que durante toda esta semana van a estar hablando de este tema, yo voy a tratar de mantenerme dentro de los límites que me han pedido. Voy a tratar, no digo que lo voy a cumplir, pero voy a hacer todo lo posible por no salirme. Porque la verdad es que hablar de la gracia de Dios como un atributo divino es un tema bastante amplio, bastante profundo, pero que también se presta para abarcar muchas otras áreas en las que esa gracia se va manifestando. Así que yo le voy a invitar en sus Biblias, por favor, a ir al libro de San Juan. Este pasaje lo vamos a utilizar como una guía para todo lo que vamos a decir y compartir en esta noche. San Juan, capítulo 1, versículo 12 hasta el 16. Dice la palabra de Dios allí. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El Señor bendiga su palabra leída. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por este espacio que podemos compartir. Gracias por cada una de las damas que se ha conectado, Señor, para disfrutar de este tiempo, para tener compañerismo, Señor, para ser edificados mutuamente. Oh, Señor, yo te pido que tú nos bendigas, que tú nos guíes, Dios, y que tu palabra sea clara, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder en medio nuestro, que podamos salir bendecidos, Señor, Dios, muy bendecidos por todo lo que vamos a compartir, Señor. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, cuando hablamos de la gracia de Dios, es bueno, en primer lugar, que podamos entender de qué estamos hablando. Nosotros escuchamos mucho hablar acerca de la gracia. Y dentro de los versículos que se utilizan para compartir el evangelio, muchos de ellos tienen que ver justamente con la gracia de Dios. Porque esta se manifiesta de muchas maneras, pero principalmente en nuestra vida para salvación. Pero la gracia no está supeditada solamente a la esfera de la salvación, sino que la gracia, por así decirlo, está vinculada a cada área de nuestra vida, a cada una de las cosas que nosotros hacemos y a cada y por así decirlo también lo que nosotros somos. O sea, la gracia se despliega en lo que hacemos, pero más aún también en lo que nosotros somos. Y esa gracia es lo que define a Dios, es una de las cosas que define a Dios, porque cuando hablamos de un atributo de Dios, estamos hablando de algo que define a Dios. Eso es un atributo. Nosotros sabemos que Dios es amor, que Dios es sabiduría, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es bondadoso, que Dios es justo, que Dios es veraz, que Dios es infinito, que Dios es eterno. Cada una de estas cosas definen el ser de Dios y nos permiten a nosotros entender cómo es Él y cómo nosotros podemos acercarnos a Él, pero también define cómo Dios es y cómo Él se acerca a nosotros. Cada uno de esos atributos de Dios nos permiten entonces conocer un poquito más de Dios. Ahora, cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando queremos conocer de Dios desde la perspectiva de su gracia, estamos hablando de una de las áreas más especiales de su ser y de la que más nosotros como criatura podemos disfrutar. ¿Por qué? Bueno, porque la gracia es la bondad de Dios, es la bondad que Dios muestra hacia seres humanos que no la merecen. Eso es gracia. Gracia es bondad. La bondad que Dios muestra, no solamente que es, sino que Dios muestra a seres humanos que no la merecen. También podríamos decir la gracia es un amor que se inclina. Y este es un concepto muy interesante. Yo voy a dar por lo menos 4 conceptos acerca de la gracia de Dios de diferentes autores. Y uno de ellos define la gracia como un amor que se inclina, que desciende, que va al encuentro de alguien. Esa es la gracia, un amor que se inclina. También alguien ha definido la gracia como amor en descenso, un amor que va descendiendo. Cada vez que se habla de la gracia, se ve un descenso de Dios, un encuentro de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, aquí mismo dice la Biblia en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne.
y habitó entre nosotros. ¿Ve? Es un amor que va descendiendo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 8 que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Ven, ahí está intrínsecamente ligado el tema del descenso. Dios va descendiendo, Dios va yendo al encuentro de esas criaturas, de esas personas que Él ha creado, ¿verdad? Que tienen una característica especial, no la merecen, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el amor es una bondad de Dios que se muestra hacia los seres humanos. La gracia es un amor que se inclina. La gracia es un amor que desciende, que viene al encuentro de nuestras vidas. La gracia es un amor que nos asombra. Porque si hay algo que nosotros nunca vamos a entender, es el tema de la gracia de Dios. Nunca vamos a llegar a comprender cómo ese Dios maravilloso viene al encuentro de nosotros, siendo nosotros lo que somos y en la condición en la que nosotros nos encontramos. Así que es importante para entender el concepto de gracia, de charis, es entender esto: bondad de Dios, que se manifiesta en el trato de Dios para con nosotros. Es amor que se inclina, no se mantiene en la distancia, viene a nuestro encuentro. Esa gracia es lo que permite que Dios venga a nuestro encuentro, que Él esté en un lugar y baje de ese lugar para venir a nuestro encuentro. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo, dice la Biblia. Y dice la Biblia que tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo. O sea que ahí estamos viendo una gracia que viene al encuentro de nuestra vida. Dios podía mantenerse distante de nosotros. Dios podía mantenerse, nos podía haber rechazado. Sin embargo, Él se quiso inclinar. Y yo no sé, por eso me da la idea de alguien que viene, que se humilla, que no ve con favor. Y eso obviamente debe asombrarnos, debe asombrarnos. No podemos acostumbrarnos a la gracia de Dios. No es algo que podemos decir, esto es cualquier cosa. No, no es algo especial, es algo único. Es algo incomparable. La gracia de Dios no se puede comparar con nada ni con nadie. ¿Quién manifiesta esta gracia? Bueno, Dios. Dios manifiesta esta gracia. Y en el pasaje que estamos viendo aquí en Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne. Y dice el escritor, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esta palabra me encanta y es la que yo quiero resaltar en esta noche. Lleno de gracia y de verdad. Esa palabra, lleno de gracia, es una palabra muy especial porque es una palabra en griego que se traduce como pleres. Y la traducción es algo que está repleto. Algo que está cubierto por encima. Algo que está listo para desbordarse. Eso es lo que significa la palabra lleno. ¿Vieron cuando usted pone a llenar un balde de agua? Y llega un momento en que el límite de superficie de ese cubo ya no aguanta más agua. ¿Y qué pasa con esa agua entonces? Comienza a derramarse, comienza a desbordarse. Bueno, esa es la idea que quiere darnos el escritor aquí. Dios está lleno, hinchado, está colmado. No hay un espacio de Dios en la que Él no muestre gracia, en la que Él no actúe en gracia, en la que Él no manifieste su gracia. Él está lleno de gracia. Hermano, Dios podía responder de tantas maneras. De tantas maneras Dios podía responder ante la actitud del hombre. Con ira, con enojo, con distancia. No hubiese cortado, no hubiese bajado la persiana. No corte el agua y la luz como somos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos trata mal a nosotros? Bueno, lo ponemos a un lado. A veces lo perdonamos, pero decimos, ya está, hasta ahí tú no llegas. Pero Dios no fue así. Dios no fue así con nosotros. Dios no respondió de esta manera. Dios respondió en gracia, en gracia. ¿Y sabe qué es interesante esto?
Porque la gracia es como una represa contenida, hermano. La gracia es como una respuesta, como una represa contenida. Miren qué es lo que pasa. Las represas acumulan un caudal del agua, ¿verdad que sí? Mucha agua. Y esa agua se va desbordando poco a poco. ¿Sabe por qué esa agua se va desbordando poco a poco? Porque si esta presa se rompiese y todo el caudal del agua saliera descontrolado, en vez de ser de una bendición, ¿qué va a ser entonces? Va a ser una destrucción, va a ser estrago, va a ser dañino. Imagínense que Dios quisiera desbordar toda esa gracia que tiene de repente sobre nuestra vida. ¿Qué pasaría? Nosotros colapsaríamos. No podríamos aguantar. Es como un niño que está esperando a Santa Claus y él lleva todos los juguetes del mundo. Santa Claus va y le regala 3 y 4 juguetes. Si el niño le dice, mira, dame todos los juguetes del mundo, y Santa Claus viene y se lo tira todo encima, ¿qué pasaría con ese niño? En vez de disfrutar los juguetes, sería que aplastado por los juguetes. ¿Me están entendiendo? Bueno, Dios entonces está lleno de gracia. Y Él va dando esa gracia poco a poco. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos o recibiéramos de repente todo ese contenido, todo ese caudal de esa gracia, nos aplastaría. En Éxodo capítulo 33, Éxodo, yo quiero que estén ahí conmigo en su Biblia, por favor. Yo no la puedo ver bien porque estoy con la presentación, pero Éxodo 33, capítulo 14, dice la palabra de Dios allí. Y él le dijo, en una conversación que tiene privada Moisés con Dios, dice la Biblia allí, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué conocerá y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Eso es Moisés hablando con Dios. Y él respondió, yo, hermano, escuchen esto, por favor. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Toda mi gracia, todo mi favor, yo lo voy a pasar delante de ti, Moisés. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia de que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Hermano, ¿usted está viendo aquí lo que está haciendo Dios? Dios está guardando a Moisés. Él dice, mira, si toda mi bondad se pasara sobre ti, si toda mi gloria fuera visible para ti, tú colapsarías, tú morirías. Pero yo te voy a poner en una hendidura, yo te voy a guardar sobre la peña. ¿Ve? Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Qué hace esa peña, hermano querido? Esa peña nos cubre. Esa peña nos guarda. Esa peña nos sostiene. ¿Sabe quién es esa peña? Cristo Jesús. Esa roca que le iba siguiendo en el desierto, que le proveyó de agua en diferentes momentos. Esa roca que ahora se convierte en un escondedero para Moisés. Ese es Cristo para nuestra vida. Cristo está lleno de gracia, hermanos queridos, y esa gracia va fluyendo poco a poco. Y la vemos en cada área de nuestra vida. O sea, Dios tiene deseo de bendecirnos, hermanos queridos. Pero no puede hacer todo de repente. Tiene que ir haciéndolo como entonces, poco a poco, para que nosotros podamos no solamente disfrutarlo, sino también para que nosotros podamos resistirlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente es el dador de la gracia, hay otro ingrediente más. Hay alguien que recibe esa gracia y es el hombre. Ahora, debemos entender la magnitud del pecado para entender la inmensidad de su gracia. ¿Cuándo nosotros podemos entender la grandeza de la gracia? Cuando nosotros entendemos la magnitud de nuestro pecado. Es la única manera.
Es la única manera. Nosotros debemos entender que Dios estaba lleno de gracia, pero nosotros estábamos corrompidos por el pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo, ni aun uno. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos separados de esa gracia, de esa gloria de Dios. Así que el hombre está corrompido por el pecado. Y es lo que nos hace entender cómo Dios ha venido a nuestro encuentro en nuestra vida. Estábamos sin esperanza, estábamos en guerra con Dios, estábamos envanecidos, estábamos huyendo de Dios, estábamos llenos de vergüenza, estábamos desnudos. Ese es el hombre sin la gracia de Dios. Ese es el hombre ajeno al conocimiento de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el jardín del Edén, esto fue lo que vino al encuentro del hombre tan pronto ellos pecaron. La vergüenza, el orgullo, el envanecimiento. Y en vez de ir a buscar a Dios, el hombre está huyendo de Dios. Hermano, esa es la condición del hombre caído. Esa es la condición del hombre que no ha encontrado ese Dios lleno de gracia. Ahora, lo interesante de esto es que cuando, como dice Romanos capítulo 5, versículo 20, cuando abundó el pecado en nuestra vida, sobreabundó la gracia de Dios. Y esa palabra sobreabundó es como que sobreempujó. Esa es la idea de esa palabra. Cuando el pecado abundó, la gracia lo empujó, lo rechazó, lo echó a un lado. La gracia fue más que la transgresión. Y nosotros podemos ver a ese Dios de gracia actuando allí en el jardín del Edén. Dios buscó al hombre. Tan pronto pecó, le preguntó, ¿dónde tú estás? Dios lo buscó. Dios lo vistió al hombre. Dios le hizo una promesa al hombre. Porque a partir de la caída del hombre, dice la Biblia allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios dijo, mire, de la simiente de la mujer va a venir uno que va a aplastar la serpiente. Sí, la serpiente le iba a herir en el calcañar, pero esa simiente iba a aplastar, iba a matar, iba a herir de muerte a Satanás para siempre. Pero aún más, Dios también lo sacó del huerto para que no tomase del árbol de la vida. ¿Saben? Lo interesante de la gracia de Dios allí en el huerto es que Dios vino al encuentro del hombre para librarlo de sus propias pretensiones. Y yo en este día hablaba con los jóvenes acerca de esto. Dios no sacó al hombre, a la mujer del jardín de Edén simplemente por capricho. El hombre iba a tratar de tomar de este árbol. Recuerden que habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal. El hombre antes de la caída podía acceder a este árbol. Podía comer del árbol de la vida sin ningún problema. Sin embargo, cuando el hombre viene y peca, Dios saca a Adán y Eva del jardín del Edén con la premisa, con la idea de evitar que el hombre extendiera de su mano y tomara también de este árbol. Porque, ¿qué consecuencia tendría esto para el hombre? Bueno, iba a vivir eternamente separado de Dios. Entonces, por esta razón, Dios impide que el hombre toque este árbol o coma de este árbol, lo saca del huerto y pone una antorcha y pone ángeles para que cuiden de este árbol. ¿Por qué razón? Bueno, porque el hombre iba a intentarlo. El hombre iba a buscar la manera de alcanzar este árbol también. Sin embargo, Dios en su gracia se lo impidió. Porque ¿sabe una cosa? Cuando uno habla de la gracia y de la misericordia, son dos palabras que se juntan mucho. Pero la gracia es cuando Dios algo que no merecemos. Y en su misericordia, Dios no nos da las cosas que nosotros merecemos. Nosotros no merecemos todos los bienes que Dios nos ha dado, pero sí merecemos el castigo y el juicio de Dios. En su misericordia, Él no nos da eso. En su gracia, Él nos da lo que nosotros no merecemos. Y en su misericordia, Él limita a darnos lo que nosotros sí merecíamos. Porque ¿qué merecía el hombre después de haber caído de la gracia de Dios? Después de haber desobedecido a Dios. Después de haberle creído a Satanás.
Después de haberse hecho un sueño imaginario en su vida, seréis como Dios, y al hombre le gustó la idea. Hay alguien que el pecado en la Biblia dice que el pecado es, una definición de pecado en la Biblia es errar al blanco. El hombre tenía que darle a algo en su vida, entesar el arco, ¿verdad que sí? Apuntar a algo. Y el pecado es errar al blanco. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre tenía que apuntarle a algo específico. Tenía que apuntar a vivir para Dios. Tenía que apuntar a buscar de Dios. Sin embargo, ahora el hombre está apuntando ¿a quién? A Dios mismo. No fue que Dios se equivocó. El hombre apuntó a algo. El hombre apuntó a Dios. No era que él tiró un tiro al aire. No, él estaba apuntando un blanco. Ese objetivo era Dios. Él erró del lugar y del propósito de Dios para su vida. Sin embargo, mientras el hombre está apuntando a Dios allí con su arco, con su flecha, con su arma, en vez de Dios responder de la misma manera, ¿sabe cómo Dios responde, mi querido? Dios responde con gracia. Wow. Yo no sé si eso todo lo puede entender. Yo no sé si usted alguna vez alguien le ha tirado basura en frente de su casa y usted ha salido con una escoba y dice a la vecina, sigue tirando, vecina, que yo sé que usted no la puede recoger. Para usted es difícil, yo se la voy a limpiar yo. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? No, ¿verdad que no? Usted no llega al supermercado y ve los plátanos más grandes y ve a un grupo de gente diciendo, ay, vengan, cojan ustedes lo más grande para que se lo lleven a su casa. Yo me voy a quedar con lo más chiquito. ¿Usted actúa así? No. Estas cosas solamente pueden nacer de un Dios como el que nosotros estamos conociendo. Oh, mi querido, cuando abundó nuestro pecado, la gracia de Dios se manifestó. Vino a nuestro encuentro. Nosotros podemos disfrutar de la vida porque la hemos conocido. ¿Sabe? Esa gracia es libre. La gracia como acto de Dios es libre. ¿Sabe qué significa esto? Que no depende en forma alguna de nada ni de nadie. De nada ni de nadie. El que la recibe no tiene forma de pagarla. Y Dios no espera que le pague. Hermano, debemos entender que nosotros no hacemos nada para ganar la gracia, pero tampoco tenemos que hacer nada para perderla. No podemos hacer algo para perderla. Esa gracia de Dios se manifestó de forma libre, independientemente de toda cosa. Dios no dijo, bueno, Kirsi es buena, Juana Dominga también cumplen su trabajo. Él no nos ve de esa manera. Lo que estamos viendo aquí es la manifestación de un Dios que actúa de manera libre, que viene a nuestro encuentro sin ver nuestra condición, sin ver lo que nosotros somos. Y quiero que se grabe bien esto en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si la gracia de Dios es libre, si no depende de nada ni de nadie, si el que la recibe no tiene forma de pagarla, y Dios no espera que usted la pague, si usted no puede hacer nada para ganarla, ni nada para perderla, ¿eso qué tiene que hacer con la gracia? Aceptarla. El hombre simplemente la acepta como un regalo de Dios. El hombre no puede venir con pretensiones delante de Dios. No tiene que venirse a ganar el favor de Dios. No tiene que luchar por ganarse el amor de Dios. Ya lo tiene. Usted simplemente la acepta porque es un acto libre de Dios. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5, hablando acerca de esto, dice la palabra de Dios allí. Efesios 1, 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y él dice, ¿hay alguna razón? Sí, el puro afecto de su voluntad. Porque él quiso. Él lo hizo porque quiso. Nos amó, obró a favor nuestro porque él quiso hacerlo. Esa gracia de Dios fluye de manera libre hacia nuestra vida, porque esa es la gracia de Dios, un acto de liberalidad de Dios. Pero no solamente es un acto de liberalidad de Dios, es un acto de Dios que se ejecuta en la eternidad, desde la eternidad.
La gracia como acto de Dios no solamente es libre, también es eterna. Dios comenzó a obrar en gracia aún antes de nosotros ser. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia allí, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, escuchen esto, antes de la fundación del mundo, ya Dios nos estaba viendo con gracia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, habla de un cordero ya destinado, Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios estaba actuando en gracia. Dios nos vio en gracia, estaba actuando en gracia. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Hermano, qué cosa increíble esto. Esa gracia que usted está recibiendo, ya Dios la apartó para usted antes de usted ser. Antes de que cualquier otra cosa sea. Antes que él dijera en Génesis capítulo 1, versículo 1, sea la luz. Antes de eso, antes de que yo dijera en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso, ya Dios nos estaba escogiendo en gracia. Ya estaba destinando a un cordero lleno de gracia. Ya nos estaba regalando su gracia, dice, y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Y Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, para cerrar, oh hermano, con amor eterno, ¿qué dice ahí? Con amor eterno te he amado. Wow. Con amor eterno te he amado. Esa gracia de Dios fluyó desde la eternidad y fluye hacia la eternidad. Nunca nos vamos a poder apartar de esa gracia. Dice la Biblia, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos separará de esa gracia de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermano, lo que usted es, lo que usted hace, lo que usted busca, el resultado de esas cosas quizás le pueden sorprender a usted. Pero ¿sabe qué es lo interesante de eso? Que a pesar de lo que usted es, de lo que usted busca, de lo que usted desea, de lo que usted peca, a pesar de estas cosas, Dios ya le ha regalado su gracia. Hubo un hombre llamado John Newton que escribió un libro maravilloso. ¿Sabe cómo se llama ese himno? Sublime Gracia. Y John Newton compuso este himno cuando Dios lo rescató. Pero él no lo rescató de una capilla, él no lo rescató en una familia cristiana, él no lo rescató de una escuela dominical. John Newton era un capitán de un barco de esclavo. John Newton era un hombre que iba a África, compraba esclavo y lo vendía en otros lugares. Eso era John Newton. Ahora, si usted se quiere dar cuenta que era un barco esclavista, yo quiero que usted vea una película en su tiempo libre que se llama La Libertad, para que usted pueda llegar a entender qué era un esclavo para esta persona. Un vaso de agua valía más que ellos. ¿Sabe qué hacían las personas cuando escaseaba la comida en el barco? Agarraban un grupo de esclavos y lo tiraban al mar para que la comida alcance. ¿Sabe que en algunos aspectos los barcos de esclavitud, algunos actuaban por contrabando? Y había veces, en ocasiones, que cuando venían las armadas reales y chequeaban el barco, para que no vieran que no cumplían con las leyes de los barcos negreros, ¿sabe qué hacían ellos? Amarraban bolas a los esclavos y lo lanzaban a todo al mar. O sea, para ellos un negro comprado en África era una cosa. Esto era John Newton. Y un día Dios vino a su encuentro con gracia y él dijo, Señor, pero ¿cómo tú puedes verme a mí con gracia? Después de todo lo que yo he hecho, Señor. Después de todas las cosas de la forma que yo he actuado, ¿cómo tú me has visto con gracia? Pero no solamente desde este momento, desde la eternidad, hermano. Ya Dios está diciendo, oye, te voy a dar mi gracia. Oh, hermano, miren, si nosotros no nos asombramos con estas cosas, si eso no quebranta nuestro corazón, si eso no nos hace entender el gran Dios que tenemos y el amor que disfrutamos de parte de Él, no entendemos el Evangelio.
porque el evangelio es una palabra llena de gracia, que encuentra a un hombre destruido, sin esperanza, sin rumbo, perdido, yendo a la eternidad, al infierno, y viene Cristo y nos rescata, hermano, y nos da su gracia. ¡Wow! Es algo maravilloso. La gracia es eterna. Pero ¿sabe qué? La gracia como atributo define la relación de Dios con su criatura. Como yo decía ahorita, no tenemos que ganarla. Tenemos que disfrutar esa gracia. Disfrutar de esa gracia. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? 8, 9 y 10. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No por obra, no tenemos que comprarla. No tenemos que comprarla. Hermano, no sé si ustedes me están entendiendo, mis queridas. Hay tanta gente luchando por ganarse el favor de Dios. Hay cristianos que definen su relación con Dios en un asunto en virtud de un sacrificio, en virtud de lo que dan, en virtud de lo que hacen. No, la gracia no es algo que nosotros debemos corresponder como un pago. No es que Dios nos da algo y está esperando algo. Sí, Dios quiere que nosotros hagamos cosas, pero la gracia como tal no debemos pagarla, sino tenemos que, ¿qué cosa? Disfrutar de la gracia. Oh, hermano, usted está disfrutando de ese amor de Dios, de ese Dios que se inclina, de ese amor, de ese Dios que desciende a su encuentro, al de usted personalmente. Dios está con usted de manera personal. Dios conoce su nombre. Dios conoce su corazón. Dios conoce su mente. Dios conoce sus dificultades. Y ese Dios viene de manera particular a su encuentro. ¿Sabe para qué? Para que usted disfrute de su gracia. Pero en segundo lugar, no debemos estorbarla. Debemos dejarla obrar en nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Pablo allí anima a los hermanos de la siguiente manera. Hermano, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano. No estorben la gracia de Dios en su vida. Déjenla obrar. Dejen que esa gracia actúe en su vida. Dejen que esa gracia descienda a su corazón, a su mente, a su vida, a su realidad. No luchemos contra ella. Dejémosla obrar, hermano. Mire, Pablo decía, Señor, yo tengo un aguijón en la carne, quítamelo. Pero ¿cuál era el pensamiento de Pablo que estaba allí en su mente y en su corazón? Si yo tengo sin este aguijón, yo voy a ser mejor persona, yo voy a estar más tranquilo, voy a poder hacer más cosas. Y la Biblia dice que no. Dios le dijo, no. No te lo voy a quitar. Pero Señor, quítamelo. Por favor, yo te lo ruego. Quítame ese aguijón. Y Dios le dijo, no, Pablo. Y otra vez dijo, Señor, mira, créeme. Yo no te voy a quedar mal. Yo no te voy a defraudar. Yo te voy a seguir siendo fiel. Quítame este aguijón. ¿Y qué dice Dios? No, Pablo. Bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh, Pablo estaba estorbando esa obra de Dios hasta que comprendió que debía dejarla fluir. Hermano, usted le da gracias a Dios por la manera que Él actúa en su vida, por las cosas que Él limita, por las cosas que no le da, por la persona que trae a su vida. Usted le da gracias a Dios por eso. Sí, podemos dar gracias a Dios por las bendiciones, por el trabajo, por la salud, por la iglesia, por los hermanos, por la familia, por los hijos, por el barrio donde yo vivo, por mi vehículo, por mis ajuares que tengo en mi casa. Yo puedo dar gracias a Dios por todas esas cosas y son muestras de la gracia de Dios. Pero los esposos difíciles, los hijos rebeldes, los vecinos bochincheros, los compañeros difíciles de sobrellevar en el trabajo, los jefes que a veces nos exasperan, los hermanos que no van a la velocidad que yo quiero que vayan la gente, los hijos que a veces no son tan inteligentes,
Los hijos que saben más de la cuenta. El esposo que muchas veces no reacciona. La salud, la enfermedad. Todas estas cosas son parte de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y a veces nos quejamos por esas cosas. Pero la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Él. Y tú a veces te preguntas, pero Señor, ¿realmente tú crees que yo necesito eso? Y la respuesta de Dios es, sí, tú lo necesitas. Tú sabes quién tú eres con estas cosas, pero solamente yo conozco quién tú eres sin esas cosas. ¿Estás entendiendo, mi querida? Tú conoces quién tú eres. Óyeme bien, por las cosas que tú tienes ahora. La suma de lo que tú eres es todo lo que tú tienes. Pero Dios sabe quién tú eres sin esas cosas, hermano querido. Y la gracia de Dios es mejor y es suficiente. Dios es más sabio. Hermano, dice la Biblia que lo débil de Dios es más sabio que nosotros. Oh, mi querido, no debemos estorbar la gracia de Dios. Debemos dejarla obrar en nuestra vida. No debemos abusar de su gracia, sino debemos vivir para Dios. Porque ¿cuál era el conocimiento, la tentación de alguna gente? En Romanos capítulo 6, algunas personas decían, bueno, está bien, si el pecado hace sobreabundar la gracia de Dios, entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. Claro, si mientras más malo yo soy, Dios obra más a favor, entonces vamos a hacer así. ¿Y qué dice Pablo? No, ¿qué pues pecaremos? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a pecar? ¿Vamos a abusar de esa gracia? No, mi querido, dice la Biblia, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, no debemos abusar de esa gracia, debemos vivir en ella, vivir para Dios. Porque sabe que la gracia nos transforma de adentro hacia afuera. La evidencia de lo que estamos buscando es proporcional a lo que tenemos dentro. ¿Se da cuenta? Y la gracia obra de adentro hacia afuera. No abusemos de esa gracia. Si no estamos cautivados por la gracia, entonces estamos cautivados por otra cosa. Y ahí debemos analizar nuestro corazón. La gracia define la relación de Dios con su criatura. Mi querido, cada obrar de Dios está lleno de gracia. ¿Sabe cómo dice Juan, allí en el capítulo 1? Miren cómo dice ahí Juan. Él dice allí, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. ¿Sabe qué significa esto? Como una fuente que se va renovando día tras día. ¿Vieron cómo dice la Biblia ahí en el libro de Lamentaciones? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, ¿verdad que sí? Porque su misericordia, ¿qué hacen? Se renuevan cada mañana. ¿No es así? Bueno, la misma idea que da el escritor aquí de este pasaje, porque cada día se renueva su gracia. Oh, hermano, esa gracia define el trato de Dios con nosotros. Día tras día, momento tras momento. Dios nunca trata a su criatura con maledicencia, con mala fe. Te voy a hacer esto porque tú me hiciste esto. Me fuiste infiel, no te preocupes, lo tuyo viene. No, dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a nosotros, hermano querido. Somos de Él. Si somos algo es por Él. Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Oh, hermano. Y dice él, he hecho muchas más cosas que mucha gente, pero no yo. La gracia de Dios, ¿en quién? En mí. ¿Sabe? Yo quiero concluir con 3 cosas. La gracia es gratuita, pero no barata. No, la gracia no es algo barato. La gracia no es algo que conseguimos en cualquier mercado, en cualquier pulga los viernes. No, la gracia es gratuita, pero no barata. A nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó su hijo. La Biblia dice, el que no escatimó a su propio hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La gracia de Dios es gratis para nosotros, pero a Dios le costó la vida de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que venga a disfrutar de la gracia. La gracia es gratuita para nosotros, pero tiene un alto costo y debemos valorarlo, mi querido. Porque lo que nada cuesta, lo que nada vale, no lo estimamos. Y a veces podemos confundirnos en ver una gracia gratuita con algo que es barato, que tiene un valor sencillo, rudimentario. No, mi querido, tiene un alto costo, tiene un alto precio. Y se llama Jesús. La gracia es un cuchillo contra nuestro orgullo. Eso es la gracia. Un cuchillo contra nuestro orgullo. ¿Sabe qué dice 2 de Corintios capítulo 6? Perdón. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Mire qué dice allí la Biblia, la palabra de Dios. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice la Biblia. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Escuche esto, hermano. ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, todo lo hemos recibido de parte de Dios. La forma más sencilla de decirlo es, como lo dijo Job, desnudo vine del vientre ¿de quién? De mi madre. Aún la vida es un regalo de Dios. Y cada bien que nosotros tenemos en esta vida es una muestra, es un regalo de Dios. Y Job lo dijo así, Jehová Dios. Todo lo hemos recibido de su mano, hermano. Todo, todo. Es un cuchillo contra nuestro orgullo, contra nuestra autosuficiencia. Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quién? Da gracia a los humildes. Aquellos que pueden ver que si son algo, lo son por la gracia de Dios. Que si tienen algo es por su gracia. Y quiero concluir diciendo, Dios en su gracia siempre quiere darnos lo mejor. Miren, yo tengo los mejores teólogos cerca mío. Hace unos días atrás yo iba con los niños en el auto. Y nosotros tenemos que hacer algunos cambios. Y mientras yo estaba hablando con mi esposa, adelante, en el vehículo, salta mi hijo más pequeño y me dice, papi, si Dios no está quitando esto, es porque Él quiere darnos algo mejor. Y yo dije, sellado está eso. Esa es la verdad más grande que recibí en ese día. Si Dios te está quitando esto, papi, es porque Él quiere darte algo mejor. Pero hermano, a veces tenemos las manos así cerradas, aferrado a lo que tenemos. No lo queremos soltar. Tenemos miedo de dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque creemos que eso es lo mejor. No, mi querido, no hemos llegado al punto en el que Dios no pueda sorprendernos. Dios tiene todavía cosas muchísimas mejores. No tenemos miedo de soltar nada porque lo que vamos a recibir, lo vamos a recibir de parte del Señor. Y Él siempre quiere darnos, ¿qué cosa? Lo mejor, hermano, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, Dios siempre quiere darnos lo mejor. Y cuando nuestros corazones están alineados con el corazón de Dios, podemos decir las palabras que escribió Moisés allá en Éxodo capítulo 33. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Eso es lo que necesitamos. Señor, si tú no estás conmigo, no me saques de este lugar. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Mi presencia irá contigo y te va a dar descanso. Lo que estás soltando tiene valor, es bueno, pero lo que yo te voy a dar es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Te voy a sorprender.
Juana Dominga, Sisi, Kirsi, Dulce, Maggie, María, Rosa, Elizabeth, Alma Lidia, Mariela. Bueno, mi esposa hermosa, querida, que habló tan lindo de mí ahorita, me encantó. Elba, Rosa, Luisa y todas las que están conectados. Dios quiere sorprendernos. A veces tenemos que soltar algo para recibir ese bien de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios, yo voy a pasar todo mi bien delante de ti, Moisés. Mi querido, Dios está pasando todo su bien delante de nosotros. Cada día de nuestra vida. Porque Él es un Dios lleno de bondad, lleno de gracia para nuestra vida. Eso es la gracia de Dios, como un atributo de Él. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios lleno de gracia. ¿Qué somos nosotros? Criaturas suyas, que necesitamos más que cualquier otra cosa, la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que hemos podido compartir, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado. Gracias por lo que tú nos has mostrado. Yo espero, Señor, que traiga consuelo, que traiga gozo, Dios. Que traiga plenitud a cada corazón que está aquí en esta noche escuchando esta palabra, Señor. Qué hermoso es contemplarte a ti, Señor. Qué hermoso es ver a un Dios que está lleno de gracia en medio de una criatura, Dios, que en muchos casos están llenas de miseria. Oh sí, Señor, necesitamos que tú te inclines con favor, que tú desciendas, Señor, que tú vengas a nuestro encuentro cada día, Señor, y que nosotros podamos disfrutar de esa gracia, Señor. Oh, mi Dios, quita cualquier orgullo, Señor. Quita cualquier cuestionamiento de nuestro corazón, Señor. Que podamos decir como Job cada día en nuestra vida: Jehová dio, Jehová bendice, Jehová quita. Pero un corazón alineado con Él dice: sea el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos concluir con esta palabra: sea el nombre de Jehová bendito. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga, mi querido.